que me dieron el honor, se supone que es un honor, de ser jurado de votación, pero jurado de votación en un corregimiento del municipio de Neiva, que es en Velalarga, que por supuesto está casi como a 2 horas de distancia de acá. Y aunque les envié la carta al que era el Consejo Electoral, yo no sé, bueno, ahí a lo que es pertinente, solamente la primera respuesta fue una respuesta que enviaron aquí como a la registraduría departamental, y solamente me contestaron hasta el día de hoy, señalando pues lo que ya sabía, que el municipio de Neiva pues está constituido por la ciudad de Neiva y por distintos corregimientos, creo que son 8, no sé con exactitud. Entonces me tocó volverles a enviar diciéndole que sí, eso era muy claro, pero que según el decreto, yo no sé, 106 del Consejo Electoral, quien no residía en el lugar estaba exonerado. Entonces pues he estado en eso. Siempre es un poco complicado porque las disposiciones de deber, de obligación, pues no tienen posibilidad de ser eludidas, salvo, no, de no acatarlas, salvo circunstancias muy precisas, bajo castigos pues que se le aplican a uno, sí. O sea, los castigos son como 10 salarios mínimos, más o menos son como unos 12 a 14 millones de pesos, o que le impidan a uno seguir eh, devengando su salario con una empresa, no sé hasta dónde eso sea legal, pero se supone que están como en especies de amenazas. Bueno, pues en eso estaba, en eso es como sentido de esta semana uno de los temas que he tenido que enfrentar el día a día. Nicolás, muy buenos días, tardes, usted creo que no estuvo la semana pasada, o sí estuvo. Lo que sí estoy muy seguro es que mi querida Victoria, ella como que no le gusta ni cinco la virtualidad, porque en las clases, o tiene muchas dificultades para esto, porque la percepción que he tenido es que no ha estado en las clases de virtualidad. ¿Cómo ha estado usted, Nicolás? ¿Sí? Ajá, sí. Ah, bueno. ¿Y qué ha sabido de mi querida Victoria? ¿Por qué no? ¿No sabe? Ah, ya. Sí, no, puede ser que sea una resistencia al tema de la virtualidad, lo cual pues tiene todos los argumentos. Ok, muy bueno. Iniciamos. Primero, nosotros teníamos que resolver un control. Entonces, espero que lo hayan revisado, que hayan tenido, si los que tuvieron problemas, en el enfrentamiento teórico, en la parte conceptual, pues es lo que más me interesa. Poderlos escuchar, poder mirar qué fueron las dificultades conceptuales que se tuvieron, que pueden limitarse también a problemas de escritura, en lo cual no sería tan interesante. Me gustaría más, profe, yo estaba completamente seguro que era así y salió por el otro lado, qué problemas, por qué de esta manera. De los que estamos aquí, ¿alguno tiene claro algún inconveniente? ¿Lo revisaron? Lisette, mi querido John, mi monitor, porque John al menos es muy juicioso. El día jueves ya está avisando que se va a vencer la cuestión, pero eso está muy bien. Pero el día viernes John sí revisa su control, es decir, mira qué resultado tuvo. Ah, ¿por qué? ¿Su mamá está de candidata a alguna cosa? Caramba, y su mamá está
candidata a la alcaldía de Neiva. Ah, ya, ya, sí. Ah, bueno, entonces andan por ahí. Creo que habían otros estudiantes también ellos mismos como candidatos a algunos cargos de elección popular. Ok, de los que estamos acá, ¿alguno revisó o no? ¿O no hay problemas en eso? Lisette, Luisa, aquí abro un poquito esta cuestión. Wendy, Cindy, ¿revisaron sus controles o no? Sí lo revisó Wendy. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, bueno, maravilloso. Eh, bueno, no insisto, ¿alguno con problemas de los que estamos aquí? No, ninguno, o sí. Pues Wendy, si Wendy le fue bastante bien, pues me alegra muchísimo porque pues tenemos una clase sin ayuda del tablero donde las personas, los estudiantes, ahora ya distan mucho de tomar apuntes, sino que se limitan un poco a sacar la fotografía del tablero. Y puede ayudar bastante, claro, con mis tableros, una especie de jeroglíficos que se van armando, pero sin ese tipo de ayudas y si te fue bastante bien, si las tuviste toda bien y no fue por azar, que es bastante difícil, pues me alegra muchísimo. La clase pasada entonces nosotros ya entramos a valorar algunos elementos puntuales que tienen que ver sobre la caracterización de la buena vida a partir de la República de Platón. Hemos iniciado ya con la intervención del señor Céfalo y en el día de hoy entonces nos vamos a disponer a trabajar la intervención de Polemarco. Aspiramos, vamos a ver si es posible, si me da también la lucidez para seguir trabajando el interlocutor con el cual se cerraría el libro primero de la República, que sería el señor Trasímaco. Ah, llegó Ana. Hola, Sofía. Bueno, a los que han llegado, si los que van llegando, alguno está con el tema de problemas del control pasado, no hay mm, ningún inconveniente de mi parte para que intervengan y los aclaramos. Voy a poner este libro aquí, para sostener el celular. Entonces, mientras van revisando eso, si es que lo van a revisar o si no tienen ninguna dificultad, vamos prosiguiendo. Nosotros estamos ya en una parte, me parece a mí, muy particular, en el sentido que se vincula mucho con ustedes, los estudiantes que tienen o que están en una línea de formación en el campo de la economía, independientemente si es contaduría, si son las administraciones, si es la propia economía. Estamos en ese universo y de lo que podríamos estar aquí señalando es que o tratar podríamos aventurar una especie de conjetura bastante peregrina en el sentido de señalar que la reflexión económica es una reflexión extremadamente importante eh, porque es gracias digamos, a una faceta del universo económico donde hay una transformación extremadamente fuerte eh, de la manera como se presenta la vida en el planeta Tierra. Es una alteración, es un cambio que no viene dispuesto, como habíamos dicho, por estructura genética. Es un cambio que de alguna manera depende o ha sido generado por nosotros, pero conjuro también que no es un cambio deliberado, es decir, que se ha venido gestando y nos ha lanzado hacia una forma de estar en este planeta que tiene sus maravillas y también sus partes que son extremadamente difíciles, que yo he llamado oscuridad,
que a la postura que tienen distintos textos religiosos al considerar que el ser humano está en una especie de camino que si no lo trabaja de una manera adecuada, el costo es el infierno, ¿sí? Esa vida que se abre utilizando los términos griegos es el bios, un bios que es distinto al zoe, entendido simplemente, entendido el zoe como satisfacción de necesidades. Y la conjetura macro que tenemos, la tesis, a tratar no de mostrar, sino de darle alguna valía con estos textos de Platón y de Hannah Arendt, es la que señala que la riqueza es la que genera esa transformación, es la de riqueza la que transforma, bueno, pueden haber muchos otros elementos, pero para este curso nos centramos en ese. La riqueza es un elemento que transforma el SOE en BIOS, entendiendo la riqueza también a través de un concepto a ser afinado, pero que es muy diciente, que es la riqueza se entiende como aquello que nos libera el tiempo de la necesidad. Es un modo de entender también o de presentar la parte netamente conceptual de Hannah Arendt cuando está hablando también de las nociones de libertad como característica del ser humano. Entonces, se piensa la economía, diríamos, a partir de este curso de teoría de conocimiento, no solo en la línea de Hannah Arendt, voy a comenzarla a mencionar porque prácticamente ya estamos a puertas de iniciarla a trabajar, porque no solamente la economía es la ciencia que caracteriza el mundo moderno. La diferencia que tendríamos con Hannah Arendt es que Hannah Arendt, al decir que la economía nos distingue a nosotros, no tiene una lectura positiva como la estoy yo planteando en este curso. Cuando Hannah Arendt afirma que la economía y la estadística son formas de la ciencia básica por la cual se puede entender a los humanos que habitan la modernidad, eh, para ella es un indicativo muy fuerte que nosotros como cuerpo social hemos perdido o tendemos a perder de manera muy diciente la pluralidad y nos convertimos en multiplicidad. Recuerden que pluralidad es una característica del sujeto, es una característica por la cual nos asumimos como distintos, como no reemplazables, pero no solamente como distintos, no reemplazables, sino como seres que en la diferencia como sujetos buscamos a los otros, a uno mismo, porque uno mismo puede ser diferente frente a sí mismo, para construir puentes que nos unen. Es un deseo de buscar a los demás. Hannah Arendt tiene digamos, esta mirada que iremos ya en términos muy concretos a leer en la condición humana. Y nosotros lo que estamos señalando es que hay algo sorprendente y es que la riqueza, un elemento netamente del universo económico humano, abre la posibilidad de tener un tiempo libre de necesidades en los cuales está, si se quiere, digamos, al manejar la noción pluralidad y multiplicidad, está tanto la pluralidad como la multiplicidad. Se puede moverse entre ellos, pero el movimiento entre ellos no significa que ambos sean iguales. Quitando un poco esas dos categorías que no me quiero meter de inmediato con lo que estamos manejando, que sería la buena vida y la mala vida, eh, el universo del BIOS implica abrirse hacia la posibilidad de la buena vida, entendida esta como una búsqueda de entregar, de dar lo mejor de sí mismo. Y esta buena vida, en principio, en la categoría de Hannah Arendt, podría ser esa pluralidad. Hacia la otra parte, ahí me permito no pronunciarme de momento, no creo que sea de inmediato multiplicidad vinculado a mala vida, aunque es muy claro
que la sociedad de masas, que sería la característica o una de las maneras de hablar de la multiplicidad, pues deviene en situaciones o ha devenido en situaciones que no son nada presentables, nada dignas, digamos, de lo humano. Estamos en ese territorio y lo que hemos estado ya señalando es unos elementos que son muy interesantes. Hemos dicho, y por favor si hay algo que no entiendan, me detienen, ¿sí? Porque ustedes saben que yo hablo y hablo, ya nos dimos cuenta en el otro video que eso es sin parar, entonces me detienen, no hay ningún problema. Vimos ya en la postura de Céfalo al interior de la República, que se va a plantear también un tema de, de preocupación en el sentido que la riqueza por sí misma no es suficiente para generar la buena vida. Nosotros habíamos dicho eso. La riqueza es como una especie de meteorito que transforma en nuestra especie el Zoe en bios. Ese BIOS tiene dos posibilidades y una cantidad de matices, pero los dos extremos es la buena vida y la mala vida. Es decir, estar por fuera de las condiciones de la necesidad, estar con un tiempo que no está sometido al criterio de la necesidad, eso no conlleva a que tengamos una buena vida, sino que puede también darse la mala vida. Y también habíamos señalado, de pronto es importante volverlo a recalcar, que estar sometido a la necesidad no es ni bueno ni mala vida, es simplemente vivir. Sobre eso uno puede generar una forma de organización, de organizarlo a través de las normas que permite que ciertas cosas o que especifica que ciertos procedimientos así estén sustentados en el criterio de la necesidad son válidos y otros no. Entonces, un ejemplo en ese paréntesis. Llega un ladrón a esta casa y comienza, o sea, un ladrón en el sentido que pues, va a robar, de pronto lo puede amenazar a uno. Si yo hago parte de una sociedad civil, se han creado normas que me han dicho, aunque usted esté amenazado y estén amenazados sus bienes, usted lo que tendría que hacer es no ponerse a defender y tratar de enfrentarse al ladrón, sino llamar a la institución o a las personas que son las señaladas para este tipo de situaciones, que sería, por ejemplo, el tema de la policía. Si a mí me agreden, entonces lo que yo tendría que hacer es no responder con una agresión, sino llamar, comunicarme y decir, policía, que me están agrediendo para que ellas vengan y opten. Eh, Ahí lo que estoy señalando es que nosotros hemos creado formas también para normalizar las relaciones por necesidad. Eso puede acontecer. Lo cierto es que ante las situaciones de necesidad es muy difícil no volver a responder con criterios de necesidad. Cuando uno es agredido se requiere mucha, no diría formación, sino mucha templanza para uno poder no caer en la misma respuesta, ¿sí? Y habrán situaciones, por supuesto, extremas, donde no responder de inmediato, pues no puede entenderse como una gran templanza, sino como una gran estupidez, en el sentido que si el ladrón para robarme esta computadora o no creo que esté interesado por los libros, me va a quitar la vida, pues sería una gran estupidez que yo no hiciera absolutamente nada por defender mi vida, así estuviera yo llamado a quitarle la vida del otro, simplemente por cuestión de respetar unas normas de una sociedad que dice que quien lo defiende a uno no es la propia fuerza, la propia astucia, sino las instituciones, ¿sí? Eh, Eso como un paréntesis ahí para señalar que aunque estamos en este territorio de la necesidad y vivimos como sociedad también muchas veces ahí, pues hay normativa sobre ello que permite que ciertas cosas legalmente sean correctas y otras no correctas. En este curso estaríamos diciendo que más allá de lo normativo que arme cada sociedad en función de la necesidad, quien transgreda o no transgreda las normas en función de lo necesario, él simplemente está viviendo.
Y creo que eso también de alguna manera capta la organización jurídica esas diferencias al hacer que ciertas conductas que no son legales tengan criterios para minimizar su castigo. ¿Sí? Estamos entonces en este territorio, esto el celular se va cayendo y queda grabándose el techo. Ahí lo vuelvo a poner. Eh, Estamos en el territorio del BIOS y la tesis de Céfalo, digamos que es muy interesante porque permite nuevamente darle sustento a nuestra idea. No basta con la riqueza para tener buena vida. Nosotros habíamos dicho, la riqueza abre el BIOS. La riqueza no da buena vida, puede abrir también la posibilidad de la mala vida. Y Sócrates, Céfalo, nos dice, eh, definida la buena vida como creo que hay que definirla, dice el señor Céfalo, buena vida en el sentido de tener tranquilidad y paz, es un elemento fundamental, es un criterio de necesidad el que se tenga riqueza, pero no basta con la riqueza. Entonces, riqueza, nuevamente uno lo puede leer como acumulación de dinero, que es lo que está manejando, digamos, cierta perspectiva de la República, muy concretamente esta mirada sobre Céfalo, una persona que tiene mucho dinero. Eh, pero riqueza también la podemos entender como ya nosotros consideramos que es mucho más interesante, aunque implique que hay que mantenerla relacionada y diferenciada con la noción de acumulación de dinero, ahorro y la noción de capitales, que es un tiempo libre de necesidades. Yo para tener una buena vida, se estaría diciendo, entonces tengo que estar libre de necesidades. Creo que es bastante lógico. Si yo estoy sometido a la necesidad, yo no puedo tener eso. Tengo que tratar de solucionar el tema de la necesidad. Entonces, tengo que estar libre de necesidades, tengo que tener riqueza para tener tranquilidad y paz. Él, Céfalo, lo está pensando mucho en tema de dinero. Entonces, lo que está diciendo es, el dinero me permite devolver lo que no es mío y no mentir. Pero no es suficiente. Se necesita educación. Es lo que nosotros hemos estado también manejando. La riqueza abre el BIOS, pero la riqueza no garantiza por sí buena vida. Se requiere algo más y hemos señalado educación. Esta faceta de educación tiene un elemento que lo concreta y que le da, digamos, como una especie de beta discursiva a la República, que es la justicia. La justicia es aquello que permite el buen vivir. Pero para practicar la justicia en la primera tesis hay dos elementos muy importantes. Estar, digamos, bajo la tesis que nosotros manejamos, libre de necesidades, términos más puntuales, tener riqueza. Y la otra es tener sensatez, tener educación. Si no se tiene eso, no se participa de la justicia. Y la justicia es lo que da la buena vida. En términos más amplios, digamos, de lo que también se estaría trabajando, sería una especie de tesis paralela, pero vinculada a lo que estamos pues aquí construyendo. Y es que ya en el terreno del BIOS, ya en el terreno libre de necesidades, para ser humano, para que esa vida libre de necesidades sea una vida humana, eh, para que esa vida humana no caiga en la oscuridad y en el infierno, se requiere que ese ser participe de la justicia. No puedo entender, diríamos, una plenitud, una vitalidad de un ser si ese ser al mismo tiempo no sería una persona justa, sería como una ampliación de lo que estamos aquí señalando. Ok, quedamos en una situación problemática que abre otra dimensión, o digamos otro matiz. Ah, eso es uno de los rasgos, digamos, de la filosofía, pero no es rasgo de la filosofía en el sentido que ella sienta un placer en ir complicando las cuestiones. Creo que es el rasgo nuestro, lo he presentado desde el inicio de nuestra clase, nuestro cerebro, nuestras maneras de relacionarnos
se van haciendo muy complejas con el paso del tiempo, y también yo me atreví a decir que cada vez que uno simplifica la complejidad de nuestras relaciones, pues es un camino casi directo a nuestro infierno, a nuestra estupidez, a nuestra oscuridad. Eh, de los dos últimos artículos, por ejemplo, el que les envié, el de Moisés Basseman sobre Hamas, ese especie de principios de lo que a ellos les da seguridad a la gente de Hamas, no estoy hablando del pueblo palestino, de lo que tienen que confrontar, esas verdades, son posturas que dan sentido a una manera de generar identidad, pero en la medida en que simplifican las relaciones con el otro, pues terminan generando toda la barbarie que han vivido frente al pueblo de Israel y que siguen viviendo, ¿sí? Creo que, y con eso cierro el paréntesis, cada vez que uno pierde las complejidades y cae en la simplicidad, destroza el valor humano y pierde, yo diría, casi todos los elementos, si es que no pierde todos los elementos, para poder entender y medio vaticinar posibles caminos de solución de los problemas, ¿sí? Es lo que estaríamos en esta parte. Entonces, aquí, frente a la definición que hay ya de justicia, si esto ya no era complejo, pues se sigue haciendo más complejo, se introduce otro elemento, aparece el contraejemplo, que hace que en una situación muy concreta la manera como se define la noción de justicia del señor Céfalo sea improcedente. Y es que si usted va a entender que la justicia es devolver lo que se debe y decir la mentira, hay situaciones como la cuestión del arma mortal, del sable que se le entrega en custodio a una persona y luego se la pide y esa persona ya no está en sus cabales, donde al aplicar esa noción de justicia, devolver lo que no es suyo y decir lo que no es, decir la verdad, no decir mentiras, se está generando un daño y sobre todo un daño a los otros. Entonces, aquí, y ahí lo habíamos dejado la semana pasada, aparece es una preocupación por el sentido nuevamente de los otros. No basta en la buena vida, volvemos a nuestra tesis. La tesis nuestra no es un desarrollo meramente de la justicia. La tesis nuestra a partir de la República es que esto está preocupado por entender lo que sería ese buen vivir. Entonces, lo que se está mmm, diciendo, señalando, es que la buena vida no es de un individuo solo. La buena vida se construye en la relación con los demás. Y puntualmente, en este curso lo que hemos dicho, cuando yo estoy en el BIOS, uno de los rasgos que distingue el buen vivir es la capacidad de entregarme a los demás, pero entregar lo formidable de mí mismo, entregar lo maravilloso, no solo en el sentido de ser recordado en términos individuales, sino que cuando uno se prepara y entrega lo mejor, termina formando también a los demás. Estamos en una especie que no tiene ninguna cualidad predefinida, nace desnuda, lo hemos repetido enésimas veces, pero el hecho de nacer desnuda hace que tenga posibilidades casi infinitas y posibilidades sobre todo de transformación. La transformación que mira Platón y en la cual estaríamos todos no es cambio por el cambio, es un cambio en el sentido de progresar. Entonces, eh, yo estoy, yo puedo cambiar, son distintas estructuras, pero lo que se plantearía con Platón es que el cambio sea un progreso, es decir, un mejoramiento. Vuelvo al contexto, y ya que hay gente aquí metida en política y yo no sé qué cosas, pues eso es todavía mucho más importante. Yo ahora más tarde tengo que ponerme a escribir las razones por las que voy a votar y con quién voy a votar, pues aquí en las circunstancias que tenemos, que no son de grandes nombres como las puede tener, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, y donde los intereses, digamos, se vuelven todavía un poco más
de esa maquinaria netamente electoral, de que yo me lanzo a esto porque es una forma donde yo puedo ganar mejor mi supervivencia, muy de tema de intereses. Pero a lo que estaríamos aquí es, eh, hay cambio en la medida que hay progreso. Entonces, por ejemplo, en tema lo concreto para que ustedes miren cómo serían las implicaciones. Vamos a cambiar el tema de cómo se regula el tema de la salud. No bastaría el señalar distintos problemas, porque los problemas y dificultades siempre hay. Mire que hay una cantidad de población, muchos la llaman la Colombia profunda, que ha estado sin ayuda del tema de salud. Mire que aquí están haciendo negocio con el dinero público. Bueno, se señalan muchas cosas. Desde la perspectiva de Platón, no sería simplemente cambiar porque hay problemas, sino que al cambiar tendría que uno mostrar que a lo que se va a llegar mejora lo anterior. ¿Sí? O sea, es lo que muchos candidatos ahora están diciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en Galán en Bogotá, no hay aquí, en construir sobre lo construido. Esto es un mundo, y yo vuelvo a recalcarlo porque uno siempre está enmarcado y dando lo que uno le apasiona desde ciertas orillas, uno no está dando una visión neutral, porque creo que la neutralidad no genera el apasionamiento con el cual uno vive, con el cual uno vibra. Entonces, en esta orilla desde la cual yo leo, desde la cual me nutro con estos filósofos, lo que se aboga es por una especie de progreso en el sentido de ir haciendo reformas en términos políticos. No son las revoluciones en el sentido se acaba y pues comienza algo nuevo, no es el cambio por el cambio, sino en el sentido de cambio, mejoramiento. Y el cambio, mejoramiento me parece siempre en esa línea, una línea que reforma, eh, va haciendo cambios, pero en la medida en que el cambio implica un mejoramiento, no simplemente enfrentar problemas que de pronto de acuerdo a ciertas visiones se consideran que es un gran problema. ¿Sí? Pueden haber esas situaciones. Aquí hay estas cuestiones. Uno puede decir, ok, eso hay que modificarlo, pero cuando uno va a generar el cambio, en la línea de Platón tendría que estar mirando siempre esa posibilidad de crecer. ¿Sí? Y el crecimiento no se da con la destrucción, sino se da a partir de lo que uno tiene, de la realidad en la que uno está. Entonces uno comienza a modular, a transformar eso. Eso es como uno de los rasgos que tendría esta visión que es netamente de ascenso. La postura de Platón, espero que si no lo leyeron, al menos lo hayan escuchado en el bachillerato. En la República está el libro séptimo donde se habla sobre lo que designan no pocos el mito de la caverna. Y es cómo el conocimiento permite ir sacando de una oscuridad hacia la luz. Eso es el progreso, ¿sí? Progresar es eso. No hay llegar de una vez, es ir a partir de las situaciones muy concretas que se tienen. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una manera de definir la justicia, una manera de definir la vida. Hay problemas en relación a la justicia, entonces, hay problemas en qué perspectiva. Entonces, la parte netamente estructural, más allá de los detalles, la parte estructural a veces es muy difícil de ver cuando uno no se sitúa a pensar lo que se está trabajando y sobre todo cuando me parece uno no tiene una hipótesis grande que le permite leer desde cierto lado. Entonces, eh, en el tránsito a la tesis 2, es decir, de Céfalo a su hijo Polemarco, ¿qué aparece? Que cuando yo estoy en el BIOS, no basta compensar que yo tengo una buena vida. Lo que se está señalando es que yo tengo una buena vida, el individuo tiene una buena vida en la medida en que está incrustado con los otros. Se requiere los otros, hay una búsqueda de los otros. ¿Sí? Este es un elemento que no dejo de recalcar porque la contraparte que no aparece en Platón, que no aparece en Hannah Arendt y que aquí se ha llamado la mala vida tiene esa característica que no es una búsqueda de los otros,
Y como no es una búsqueda de los otros, va a requerir una regulación normativa. Entonces, ¿por qué va a requerir una regulación normativa? Porque en el BIOS las relaciones individuales y las relaciones con los otros no están limitadas o moduladas con el principio de necesidad. Cuando yo me muevo con el principio de necesidad, no solamente es algo que impulsa, sino es algo que limita. Entonces yo tengo sed, yo voy y tomo el agua que necesito. Pero cuando yo no estoy modulado por el principio de necesidad, yo voy y tomo el agua que mi cuerpo demanda y me tomo todo el agua. ¿Por qué? Porque puedo. No es meramente un criterio de apropiación, sino el término aquí sería, y no son meramente, o sea, es un apelativo. Estoy pensando en una película que tenía El Exterminador, ay, se me olvida, o sea, es esa necesidad de acaparar y de acaparar. eh, por el simple hecho de que yo puedo acaparar. Eso solamente es posible al terreno del BIOS, entonces se necesita una normatividad eh, para que limite eso. Entonces, esa normatividad uno la podía entender. Yo llego hasta cuando encuentro otra fuerza tan poderosa como la mía, entonces para no destruirnos, no le sigo quitando. Pero entonces esos niveles de fuerza, que son netamente de ejercicio en principio de violencia, son muy relativos. En ciertos momentos podemos estar iguales, de pronto yo puedo crecer, entonces se la quito, el otro puede crecer, me la quita. Entonces para tratar de no vivir en esa incertidumbre, se van a crear sistemas de norma que limiten la capacidad, si se quiere, de poder hacer por fuera de la necesidad. Y para darle fuerza entonces a este sistema de normas vamos a tener que crear algo que las haga sentir, que va a ser el Estado. ¿Sí? El Estado, entonces, las normas son normas en la medida que hay un Estado que las hace cumplir. Si no, pues acontece lo que nos pasa, y aquí qué pena, pues lo veo y a mí me afecta mucho, y es que incluso el ejército y la policía llegan a ciertos territorios, no solamente los rodean y demás cosas, sino que terminan ellos mismos robados y les quitan sus celulares, sus billeteras. Eh, es como, ahí es el desastre total, ¿sí? Ok, entonces aparece con Polemarco la preocupación por los otros. Hay que hacer el bien, es la palabra que se introduce. La justicia es algo que en tanto justicia se preocupa por el bien de los otros. Esta no es una faceta de Céfalo, y ya lo habíamos mencionado, y era uno de los puntos que estaban en el control. Es decir, la noción de justicia de Céfalo es una noción en la cual existe una preocupación por los demás sobre los cuales recae la acción de la justicia, y es claro que no. A partir de él, con Polemarco sí va a aparecer. Con Polemarco vamos a tener que tener cuidado. O sea, yo tengo que tener ya mucho cuidado en la manera como se hacen los controles. Porque si en Céfalo no hay casi una transformación, no hay realmente una transformación en la argumentación, en la postura. Céfalo realmente lo que va mostrando son los distintos matices de lo que él entiende como una buena vida y del papel de la riqueza para esa buena vida. En el caso ya de Polemarco, en el caso de Trasímaco, que son nuestros dos personajes a seguir, y por supuesto de aquí adelante, que no es tema ya nuestro, pero en la República en general, con Glaucón, Adimanto, los otros dos personajes que van a ser los interlocutores constantes de Sócrates, ellos van a ir armando argumentos, pero argumentos que tienen una parte que inician y se van transformando. Y llegan ciertos momentos en que se transforman y a veces parecieran que se volvieran otra vez a su inicio. Entonces, aquí hay una parte inicial, me tocaba presentárselos así. Entonces, la idea es, la justicia es justicia en la medida no solamente que me da una vida tranquila, sino que se preocupa por el bien de los demás. Cuando estoy hablando del bien, significa mejorar a los demás. Esa es la idea muy concreta. La palabra bien
va a empezar a abrir todo un terreno de reflexión. Es la que va a abrir la posibilidad de lo que muchos llaman la dimensión ética. Eh, yo no estoy tanto en ese terreno porque yo me muevo en algo que se llama los sentimientos morales, que ahí no cuadra tanto esta cuestión. Los sentimientos morales, tal como lo estuvimos trabajando con Strawson, es un refinamiento de la sensibilidad de los vínculos con nosotros. Pero esa palabra del bien son de esos conceptos que vienen desde hace mucho tiempo y que son permanentes en la cultura y van desplegándose a lo largo del tiempo. Significa que acoge ciertos problemas en nuestras interrelaciones. Hay otras palabras que son más nuevas, que en todo caso, como el bien, van a requerir precisiones. Una de esas, estoy pensando en esa precisamente, la noción de genocidio. Apareció muy popular, pues yo que escucho la radio cuando vengo en el carro de la universidad, Blue Radio, entonces uno de los debates últimos que se habían generado es sobre la visita que hizo nuestro presidente a China y apareció todo ese tema del genocidio. Muchas personas tienden o tendían a confundir genocidio con el hecho de que existan en la violencia, no voy a llamar guerra, en la violencia, muertos, y que pronunciarse contra el genocidio sería pronunciarse o tratar de armar una idea imposible, que en las confrontaciones armadas, que en las confrontaciones de la violencia, que en las guerras no existan muertos. El genocidio es una palabra muy técnica, muy concreta, me parece que tiene un origen muy puntual y es con el intento de exterminio del pueblo judío a partir de los nazis. Entonces, genocidio creo que se aplica esencialmente a un intento de destrozar todo un pueblo, toda una cultura, por determinada razón. Entonces uno puede hablar del genocidio que aconteció con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, pero también hay uno muy diciente que nos sorprendió a muchos pues por su horror, lo mismo que tenía lo otro, pero es que bueno, no sé si uno puede abrir matices entre matar a alguien en un campo de concentración o matar a muchos en un campo de concentración con gases o con tiros y matarlos de hambre. No sé si eso puede ser menos horroroso que matar a otras personas a punto de machetazos, pero esto de machetazos fue también algo que sucedió en Ruanda, ¿sí? En una disposición de tratar de borrar de la existencia, diría yo, a una etnia, a una cultura. Genocidio se aplica al parecer al tema de Mao Zedong, que fue la cuestión no por el hecho de mantener una guerra, sino también por la idea de exterminar a toda una cultura que no era proclive, digamos, a sus postulados, ¿sí? Y algo más o menos por el estilo me queda por ahí entre líneas vagando y por lo tanto sería muy impreciso, pero se mueve por ahí. Es el caso que sucedió a veces con Rusia, con ciertos momentos en sus relaciones con Ucrania, que también se trató de exterminar a toda una población por cualquier medio. En estos dos casos, recuerdo que eso fue una lectura de un artículo, y no sé si es de Juan Esteban Constain, del Tiempo, tanto en Ucrania como en China, el intento de matar a toda una población fue a través del hambre. Eh, los alemanes fue a través de gases y disparos. En Ruanda fue a través de los machetes principalmente y también pues de las armas como tales, pero era frente a una cultura. Con esto estoy diciendo que hay palabras muy concretas, ¿sí? Nosotros tenemos también palabras muy concretas que definen problemas de las relaciones nuestras. Entonces el bien también va a ser una palabra que va a tener mucho devenir, todavía sigue muy amplia. En sus orígenes significa mejorar. Entonces si yo en un control digo, la justicia está preocupada en la argumentación de Sócrates y Pelomarco por hacer el bien a los otros. Uno puede poner verdadero.
Y si en la otra frase dice la justicia, en la argumentación Sócrates Polemarco está preocupada por hacer mejor a los otros, pues uno también tiene que poner verdadero porque es la misma expresión, ¿sí? En este contexto. ¿Cuál es la diferencia en el valor argumentativo? Que la noción de bien inicialmente Polemarco la va a plantear haciendo una división como es la tendencia natural que tenemos nosotros y es yo le hago bien solamente a mis amigos y le hago mal a mis enemigos. Eh, en otro artículo, porque ahora estamos muy movidos por esta confrontación y se nos está revolviendo y tratando de pensar la dimensión moral entre nosotros, en otro artículo que yo les compartí esta semana, decía más o menos que uno era un tuerto moral cuando uno solamente se conduele con cuando uno decide con qué muertos condolerse en una confrontación, que es muy propio de lo que hemos tenido también aquí en Colombia y en América Latina un poco, es decir, eh, tienen distinta calidad los muertos en manos del narcotráfico, del paramilitarismo, incluso de las Fuerzas Armadas de un Estado, que los muertos que genera o que generó la guerrilla. Se consideran de distinto nivel. Más o menos con la idea, el muerto que genera la guerrilla es un muerto justo, el otro muerto no es un muerto justo, es un poco la noción. Esa es una manera de decidir uno con quién se conmueve, eh, siendo que podía uno a asumir que al fin y al cabo muerto y muerto es de cualquier lado. Y es algo que cuesta mucho, es decir, en el tema de la justicia especial para la paz, el que en uno de los macrocasos se esté hablando eh, de esclavitud y de esclavitud sexual y de violencia sexual y de violación, no solamente por una noción abstracta que sería la guerrilla, sino ya en términos muy puntuales de los jefes de la guerrilla. Es algo que para muchos sorprende porque uno tiende a concebir una especie en la guerrilla de Robin Hood, que son buenos, más o menos como las películas que nos venden en Hollywood. Las guerras que ellos tienen son unas guerras muy distintas a las guerras que nos daban los textos clásicos, los de Homero, los del Bhagavad Gita, porque las películas de Hollywood de antemano nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, cuando uno mata a un malo, no tiene ningún problema. El problema es cuando mata a un bueno. Eso solamente es posible cuando uno tiene esa claridad, esa división que tiene, por ejemplo, y cierro con eso el paréntesis, ese artículo de Moisés Basseman sobre digamos, la carta que fundamenta al grupo islámico de Hamas. Saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, como los malos son todo el pueblo de Israel, no se acabará hasta acabarlos a todos ellos. Pues sí, eso me parece, y eso lo he dicho, que son formas muy precarias de reducir las relaciones con el otro y claro, extremadamente precaria en reducir o de simplificar la relación, no iría con Dios, sino con lo sacro. Entonces inicia esta intervención de Polemarco señalando que hay que hacer el bien, pero a los amigos, hay que hacer el mal, pero a los enemigos. Esto es lo que también se conoce como la ley del talión. Espero estarlo pronunciando bien, que es ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Lo que estaría en eso. Comienza entonces unos matices de reflexión. Los matices de reflexión que ya los vamos a mirar, algunos de esos. ¿A qué va a concluir? Entonces, toda la línea de los intercambios Sócrates, Polemarco, que van a aparecer unos elementos muy interesantes, va a llegar a una conclusión. Y la conclusión es que la justicia no puede hacer el bien a algunos y el mal a otros, sino que la justicia tiene que hacerle el bien a todos. Entonces va a ser uno de los, digamos, de las grandes ideas, ya que se manejarían un poco como
tesis con gran posibilidad de verdad, si se quiere, en la teoría platónica, que es: la justicia es un valor por el cual lo bios hace del ser humano un ser grandioso. La justicia es aquello que permite hacer el bien a todos, ¿sí? Entonces hay que hacer ciertas salvedades y matices, porque es que esto no es que sea muy ingenuo. Hacer el bien significa que yo puedo transformar y mejorar a los otros. Entonces, si yo no puedo transformar a alguno, si no puedo hacer el bien, entonces yo no le puedo aplicar esta noción de justicia. Entonces, concreto la idea para que no quede abstracta y para que ustedes la puedan pensar y que esta cuestión tome asidero y no lo manejen así tan como la carrera, si alguna vez le toman seria o consideran que es importante. Esto tiene su virus, su veneno más bien, y el veneno es: si hay personas que no pueden cambiar y que no pueden cambiar por estructura genética, digamos, si son personas que por estructura genética son proclives a asesinar, a violar, si el cambio no es posible, entonces no es posible aplicar esta noción de justicia de mejoramiento. Y si se constituyen en peligro para la sociedad, dado que estas personas están determinadas genéticamente, es decir, ellos, uno los podría clonar, todo lo que está determinado genéticamente uno lo puede clonar, no hacen parte de la pluralidad. Entonces uno diría, a ellos uno los puede excluir de la sociedad, ya sea en una cadena perpetua, ya sea en una pena de muerte. En el caso muy concreto de Platón, no tanto en la República, sino en otro texto que se llama el Protágoras, espero no equivocarme. En el Protágoras se va a sustentar la idea de que la pena capital, la pena de muerte, tiene sentido. O sea, tiene sentido cuando es imposible cambiar. Cambiar no meramente en el sentido de, no, o sea, mejorar. El mejoramiento es un cambio, ¿sí? Pero es un cambio de crecimiento, de luminosidad. Uno puede cambiar, pero cambiar a otros por interés personal. Entonces, que sería la idea del conductismo, sería un poco la idea de cómo uno amansa a los perritos, entonces uno le va poniendo limitantes, pero pone los limitantes no para mejorarlos, sino por intereses netamente personal. Si usted no tiene, Kratos, la capacidad de quedarse solamente en esta casa y en este sector, pues me veré obligado a cerrar las puertas, lo cual puede ser muy fastidioso para mí en este clima, porque se me pueden presentar problemas con los vecinos. Entonces yo necesito, estoy tratando de armar un argumento muy egoísta, la posibilidad de manejar las puertas abiertas, de que usted se pueda mover por toda la casa y en los patios, eh, condicionarlo. Esa es una manera. Entonces yo lo condiciono para ciertos ideales. Esta es una modificación, pero esta modificación no tiene en la base, es lo que estoy diciendo, la idea necesariamente de que lo estoy haciendo mejor, ¿sí? La justicia sí implicaría eso, hacerlo mejor. Es un cambio que lo hace crecer. Entonces, cuando nosotros no podemos hacer de alguien mejor en el campo de la justicia y termina siendo un problema social, habría la posibilidad de el aislamiento total o la pena de muerte, ¿sí? Lo que estaría aquí señalando. Volvamos entonces a la parte argumentativa. La idea entonces de la justicia, se hace justicia en la medida ya no que es justicia para algunos y no para otros, en el sentido de que yo mejoro a algunos y empeoro a otros, sino que la justicia es como el sol, ilumina a todos, le hace el bien a todos, mejora a todos. En esta línea argumentativa, entonces, primero es la parte estructural, vuelvo a recortarla. ¿Qué es la parte estructural? Que con Polemarco la justicia ya no se piensa en función del individuo, sino en función de los demás. Y se piensa en función de los demás porque la buena vida está en esa búsqueda de los demás. La mala vida se queda uno encerrado en sí mismo.
Es una búsqueda de los demás bajo la idea de un refinamiento, de un mejoramiento. ¿Por qué es posible el refinamiento y el mejoramiento en nosotros? Porque nosotros no nacemos predefinidos genéticamente. Somos criaturas, más bien todo lo contrario, que nacemos totalmente desnudas, sin ninguna determinación. Puede acontecer que Cindy, puede acontecer que John tengan, por ejemplo, en lo que a mí me gusta, que da sentido a mi buena vida en una de las facetas que es el atletismo, que Cindy, que Wendy, que John, tengan una mejor, por cierto, unos mejores marcadores genéticos que hacen de ustedes que potencialmente serían mejores fondistas de lo que soy yo. Pero estos marcadores, que puede ser para el atletismo, que puede ser para tocar el piano, que puede ser para la comprensión abstracta de matemáticas, una cantidad de cosas, ¿sí? Estos marcadores, digamos, no llegan a marcar una diferencia radicalmente importante. Podría uno aventurarse a decir, así como exagerando, son marcadores que generan una diferencia de un 7%. ¿Qué significa? Que claramente si John, Cindy y Wendy no trabajan su parte de genética del atletismo, del fondismo, dado que existe un 93% que es fruto del puro esfuerzo, pues ese 7% no significa absolutamente nada. Tiene que uno seguirse modificando, transformándose, ¿sí? Y en esta parte pues está todo el proceso de crecimiento. Yo realmente no estaría determinado a hacer eso. Mm, nuevo paréntesis, cuando no solamente está en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, también fue una cuestión que apareció con la Alemania nazi. También es una idea que está en la República de Platón, en este libro que estamos trabajando. Está la idea de que la sociedad tiene que tratar de mirar en los individuos que conforman su sociedad, cuáles son los más talentosos para algo y comenzar a cultivarlos en esa parte. Hay una especie de selección. Yo los selecciono. Eh, bien, en la República va a ser muy claro, sobre todo en la línea de la formación del filósofo, ¿sí? Tienen que estar muy preocupados porque el filósofo es el que va a ser el rey, el que va a gobernar. Pero es gobernar, no es el que va a ostentar el poder, sino gobernar. Gobernar significa entregarse a los demás. En todo caso, a pesar de que pueda existir esas diferencias genéticas y que la ingeniería lo evidencie, no invalida la tesis central que estamos aquí manejando. Sin las capacidades de modular una transformación, de generar una transformación para hacerlos mejor, con la genética no bastaría. Eso no sucede con las demás criaturas. Las demás criaturas no requieren esos procesos de formación porque genéticamente sus cualidades ya están dadas por la estructura genética. Ellos son grandes cazadores, grandes seres que vuelan, seres que se pueden mover fácilmente en la hierba, al interior de la tierra. Genéticamente ya están estructurados. Nosotros no. Y tan es así que aunque uno esté estructurado genéticamente por ejemplo en el caso del atletismo, con ciertos marcadores que lo pueden hacer mejor fondista, toda la reflexión que se hace sobre la técnica del deporte, del atletismo, si uno no empieza a manejarla y a depurarla, por más marcadores genéticos usted no logra los niveles de élite, ¿sí? Entonces ese es un rasgo que tenemos aquí. Entonces vuelvo a la situación de la argumentación. Eh, es un mejoramiento. Y para mejorar, entonces uno mejora habilidades, uno mejora cualidades. Eh, mejorar habilidades, cualidades, se torna un verdadero problema en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna habilidad que uno pueda decir esa es la habilidad por la cual nosotros nos hacemos humanos. Entonces uno puede ser, ¿qué? Yo puedo ser un gran escritor, puedo ser un gran atleta y entregarme a la humanidad como gran escritor, como gran atleta. Puedo ser un gran economista, un gran físico,
un gran cocinero, pero son simplemente rasgos, pequeñas facetas, que es muy distinto en las demás especies. Las demás especies tienen cualidades que las distinguen a ellos como especies. Entonces, tener a los tigres, a los leones, a las serpientes, no solamente es tener especies con formas claramente distintas entre sí frente a nosotros, sino tener especies que tienen cualidades por las cuales se distinguen de las demás. En nosotros no está eso. Entonces, cuando uno va a decir hacer mejor a alguien, eh, es, eh, es saber que tenemos cualidades muy concretas, que es todo el tema del mundo de la profesión, de la formación profesionalizante. Entonces, ustedes, si son contadores y se están formando en una profesión como contadores, se hacen mejores en la medida en que pueden mostrar que en este proceso su vínculo con el conocimiento de armar tablas de contabilidad para empresas, para una sociedad, ha ganado en mucha perspectiva cuando inició y que tienen muchas más habilidades que antes no tenían. Han ganado en eso. Un pianista puede hacer lo mismo, entonces el pianista al inicio puede ser muy torpe y después con el paso del tiempo adquiere esas habilidades. Pero estos son netamente elementos profesionales que no los distingue a ustedes esas cualidades como humanos, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene? Entonces, vienen que si entendemos que la justicia es hacer mejores, para hacer mejor a alguien, que es la primera línea, digamos, la primera línea argumentativa, se requiere conocer. Entonces, el conocimiento es un conocimiento de un saber hacer. Yo requiero saber hacer para poder mejorar. Entonces, si yo voy a hacer mejor a alguien que domina, por ejemplo, el mundo de las tablas contables, yo tengo que hacer muy buenas tablas contables para poder transmitir eso. Eh, en el caso de los entrenadores de fútbol, uno no podía decir usted tiene que ser un gran futbolista para ser un gran entrenador de fútbol, no, porque es que el entrenador de fútbol, ahí creo que habría un desfase. El entrenador de fútbol no es que tenga una habilidad muy concreta de ser puntero o defensa, sino que tiene que ver con otra mirada, que es la parte netamente estructural de cómo se va a manejar un equipo, cuáles son las posiciones. Ya para cada una de las facetas particulares, es decir, tengo que mejorarlo a usted como defensa, tengo que mejorarlo a usted como arquero, como delantero, pues hay entrenadores puntuales. Cada gran equipo tiene esos que se llaman entrenadores de arqueros, de delanteros y demás cosas, ¿sí? Pero el entrenador general tiene que tener otro tipo de mirada. Entonces, uno, para mejorar, entonces lo que se está diciendo, se requiere conocer. Si no hay conocimiento, no es posible mejorar a alguien. Entonces, problema que tenemos los de la filosofía. Y nosotros, ¿cómo mejoramos a los otros? ¿En qué aspecto? Es muy difícil de precisar. Uno podría decir, no, pues uno puede mejorar y sería el ideal de la filosofía que enseñara a reflexionar. Y uno diría, no tan cierto, porque los distintos campos no son campos de mera aplicación de información, son capacidad de poderse situar frente al problema, es decir, nos sitúa desde una perspectiva muy particular para enfrentar determinados problemas y eso significa poder pensar. La filosofía tendría eso y que uno lo siente mucho cuando le entregan el título de filósofo. Si ustedes de pronto pueden quedar desconcertados cuando digan, usted ya tiene su título de contador y ya puede irse a cualquier empresa y uno dice, uff, esto no es tan fácil porque puede que yo haya pasado materias, pero de ahí a tener ya en mis manos el destino de una empresa es un, digamos, un largo trecho. Pero igual creo que hay una gran diferencia porque a uno le dan el título de filósofo y uno dice, bueno, ¿y yo realmente para qué sirvo? Y yo no puedo decir que sirvo para hacer vías o para construir tablas contables o para generar un dictamen macroeconómico de una sociedad. Ahí hay un problema. En cada una de las profesiones, como hay un conocimiento particular,
se supone entonces que puede existir la posibilidad de hacerse mejores. Ustedes en el campo de la matemática, en sus distintas versiones, diferenciales, integrales, cálculo numérico, en los distintos campos que tienen que ver con la economía, con las empresas, uno entraría como en una especie de autopista que llega con cierto bagaje básico y después sale con un bagaje mucho más amplio, se ha hecho mejor, se ha enriquecido, ¿sí? Se requiere esto. Entonces, el conocimiento es la capacidad de mejorar. Se acepta esa tesis y se comienza a mostrar distintos ejemplos. El médico puede hacer mejor a un paciente que está enfermo porque domina el campo del cuerpo. El que domina el campo de la culinaria puede hacer mejor a los demás en el sentido de darle una mejor nutrición, una mejor alimentación. El que es un agricultor, sus conocimientos permiten un mejor cultivo del agro. El que es un zapatero tiene un conocimiento que le permite entonces reparar o hacer zapatos. Todos estos conocimientos son muy puntuales en el saber hacer y que evidencian que al conocer uno puede mejorar en ese campo respectivo. Entonces aquí viene, aceptado ya ese macro, viene una pregunta que no tiene respuesta o tiene una respuesta que es desastrosa y es, ¿cuál es el campo del conocimiento en el cual la justicia hace mejor a cada uno de nosotros? Y ellos comienzan a investigar, sí, ellos comienzan a reflexionar, a investigar y llegan a una situación absurda. La situación absurda es que la justicia nos hace mejor a nosotros en el universo de los negocios. Pero en el universo de los negocios, cuando no se pone en juego ningún tipo de dinero, sino que cuando uno guarda el dinero, cuando no hay realmente ningún tipo de acción a ejecutar. Eh, entonces, se ha aclarado, pues uno no sabría si es así, pero primero la argumentación nos lleva a los negocios. Pero es claro que en los negocios uno apelaría mejor a conocimientos como los que ustedes están teniendo, personas que saben hacer una tabla contable, personas que tienen un dominio sobre administración de empresas, personas que tienen algún dominio sobre el manejo macro o micro de una economía, de una industria, de una sociedad. A estas personas uno apelaría en el caso de los negocios o en el caso de los abogados para saber cuáles son los requisitos y no tener digamos, una claridad en lo que uno podría llamar derecho administrativo, derecho laboral y demás cosas. Son conocimientos muy puntuales. Pero si estamos hablando de justicia, ¿cuál sería ese campo de conocimiento? Y ahí se pierden y llegan a esa situación. Negocios, pero cuando el negocio no se hace nada. En términos, digamos, generales, ¿qué es lo que se está tratando de mirar? Y es tratar de aclarar cuál es el dominio, cuál es el campo de conocimiento de la justicia. Ese es un problema no fácil de resolver. Muchos creo que podríamos señalar, no, eso tiene que ver de pronto con, si el profesor no comparte el tema de la ética, tendría que ser como con el universo moral, con los sentimientos morales. En todo caso, la situación no es nada fácil, porque si nos lanzamos al mundo en el cual yo he venido cultivándome desde algún tiempo, al cual llegué y del cual me estoy apasionando cada vez más, que es el campo de los sentimientos morales. El cultivo de los sentimientos morales no se da a través de una estructura de conceptos y categorías como las manejamos acá. Uno no llega y dice, como estamos hablando aquí, mire, cuidado, hay SOE, hay BIOS, significa esto, pero el cambio lo da a una categoría que es riqueza. Entonces va manejando esos conceptos y puede ir armando argumentaciones con las cuales uno puede ser coherente o incoherente. En el campo de los sentimientos morales no se da a través de eso, no se da a través de un discurso, se da a través de algo muy extraño y raro, de lo cual ya tiene conciencia Platón, que es a través del refinamiento de la sensibilidad, que lo da en el caso de Platón sobre todo el cultivo del arte, de la música,
No en el sentido de aprender a tocar instrumentos, aprender a pintar, porque la música no es solamente lo que nosotros llamamos música, es decir, Juan Sebastián Bach, Shostakovich, Rachmaninoff, mm, John Carter en el campo mío, o la bachata, Juan Luis Guerra, no es esta cuestión, sino la música es todo lo que inspiran las musas, es decir, están todas las artes, está nuestra música, está la arquitectura, la pintura, la escultura, la poesía, la literatura, pero no en el sentido de que yo sepa pintar o sepa tocar el piano, flauta o instrumentos, sino en el sentido de que yo pueda tener la posibilidad de, por ejemplo, de disfrutar la textura de un libro o, o la propaganda que les di ayer sobre el café Matiz, que llegó de la universidad y hay un aroma tan agradable de café que nunca había sentido. Yo digo, ¿qué es esto? Qué cosa tan deliciosa. Esa sensibilidad, la sensibilidad del gusto que uno va adquiriendo, es la idea general, es a través del refinamiento que nos da el arte. El contacto, el gusto con el arte que puede tener el individuo o las sociedades permite no solamente que vaya teniendo una sensibilidad frente a la belleza, sino que esa misma noción de belleza le permite sentir que hay procedimientos no bellos y por lo tanto no dignos de nosotros, que es el sentimiento moral, tal como lo trabajamos un poquito con Strozo, ¿sí? Entonces, hay un problema, y el problema es, mire, estamos señalando que para tener una buena vida no es suficiente la riqueza. Sí, esto ya lo había mostrado el profesor Insuasti en su macroestructura, cuando había dicho la riqueza abre no la buena vía, no la buena vida, sino el bios. Tenemos es el bios. En el BIOS está la buena vida, matices y mala vida. Entonces la riqueza no nos lanza de inmediato a eso. Y lo que nos ha dado la República y que está trabajando es la buena vida requiere la riqueza porque la riqueza es un elemento muy importante en la participación de la justicia. Pero no solamente, bueno, la participación de la justicia. Entonces, puntualmente, la justicia, participar en la justicia es lo que nos impide en el BIOS caer en el horizonte de la mala vida, en el horizonte de la oscuridad. La buena vida es posible si se logra cultivar la justicia. La justicia no es que ya meramente requiera también formación, educación, sino que la justicia se constituye ella misma en un campo de conocimiento. ¿Por qué? Porque la justicia ya no es simplemente esa afirmación que da Céfalo de hacer el no mentir y devolver a cada quien lo que se tiene, sino que la justicia es un mecanismo por el cual se mejora a los demás. Y mejorar a los demás significa, o más bien implica, que la justicia tiene que tener un conocimiento. Yo no puedo mejorar sin conocer. Y el problema que tenemos entonces es que no sabemos cuál es el campo específico de la justicia. Si ya de por sí nos empieza a resultar complicado entender qué manejar como justicia, es todavía mucho más difícil poder señalar cuál es el campo específico por el cual la justicia es un conocimiento que nos permite hacer mejor a los miembros que hacen parte de nuestra especie y hacerlos mejor en el sentido de que puedan participar entonces de la buena vida. Tenemos un gran problema en ese sentido. Esta justicia se está constituyendo en el elemento que nos salva del infierno, pero si aceptamos que es un mecanismo por el cual se mejora a los otros, si aceptamos eso, entonces la justicia es o tiene que ser un conocimiento. Es un conocimiento entonces tal como sería el conocimiento de la física, de la química, de la medicina, un conocimiento por el cual podemos mejorar.
pero ya no mejora en un aspecto netamente funcional, sino que nos mejora y eso también es difícil de poder agarrar conceptualmente, nos mejora como humanos. Entonces estamos como metidos en ese lío, ¿sí? Ese es como el movimiento que se va, que se está generando. Justicia, entonces vuelvo a moderarlo. Justicia es aquello que permite mejorar en términos generales. Inicialmente es los amigos y enemigos, pero eso rápidamente se invalida porque Sócrates va a dar ciertos argumentos, unos más fuertes que otros, y él va a decir, mire, el quien domina algo, el médico, es una persona que en la medida que ejerce el conocimiento de la medicina mejora a los demás. Él solamente le puede hacer daño a los otros, no cuando usa el conocimiento, sino cuando deja de usar el conocimiento de la medicina. Entonces no es cierto, como habíamos supuesto inicialmente, que el médico es tanto el que puede generar el mayor beneficio como el que puede generar el mayor perjuicio en relación a la medicina. No. En tanto médico solamente puede beneficiar y lo que sucede es que él puede prescindir de sus conocimientos de medicina para dañar, pero ya no daña como médico, es lo que se está diciendo. Hay otro aspecto además muy importante en esto de beneficiar, un pequeño matiz, y es que cada vez que uno está preocupado por beneficiar, uno beneficia a los otros. Y por eso es que en las distintas profesiones, que puede ser la profesión de contadores, economistas, administradores, físicos, biólogos, médicos, zapateros y demás cosas, como esto es un beneficio que se hace a los demás, entonces por eso hay que cobrar. Yo beneficio a los demás y como no me beneficio directamente, entonces yo cobro. Es una medida de compensación. Algo que no va a acontecer directamente con la justicia, que tiene ciertos parecidos, digamos, en la dinámica, en la manera de generar como esos umbrales tan raros con la filosofía. El ejercicio de la filosofía, uno realmente no necesitaría estar pidiendo dinero y es la manera como yo vivo, ya le he dicho muchas veces, la misma dinámica de la clase. Porque es que en el ejercicio de la filosofía, cuando uno está pensando problemas, quien se está beneficiando directamente es uno mismo. Lo mismo acontece, de igual manera acontece, más bien para no ser tan repetitivo con las mismas expresiones, lo mismo acontece cuando utiliza uno la clase para ejercer pensamiento. Yo entrego lo mejor, eh, puede que muchos se mejoren, pero sin duda quien más se está mejorando es uno mismo al estar confrontando la teoría en público con los demás, ¿sí? Entonces, el pedir una remuneración en el caso de la filosofía y en el caso, en principio, de la justicia, no tendría digamos, eh, no estaría sustentado bajo la misma demanda que tienen las otras profesiones, porque las otras profesiones terminan es beneficiando a los otros, no a sí mismos. Lo que no acontece, diríamos, con la filosofía y lo que podría estar también sucediendo si es que se puede hablar de algo como la justicia, ¿sí? Estos serían como los rasgos allí presentes. Esta es, digamos, la línea básica de la argumentación de Polemarco. Entonces, hay una parte inicial, una parte final, no se nos vaya a perder eso. Por eso, al generar ciertas frases van a ser un poquito más complicadas. Me toca a mí porque la, la línea argumentativa no es de una sola postura, sino que la postura se va modificando. Y lo otro que tienen que tener presente, sobre todo pues para este control, que no se vaya a constituir ahí como el profesor quiere hacernos perder, ponernos cascaritas, la idea de que hacer el bien es lo mismo que mejorar, ¿sí? Cuando yo mejoro, hago el bien. Entonces uno puede decir, yo le puedo hacer el bien a un cuchillo, porque lo puedo mejorar. Entonces, ¿qué significa mejorar? Reconocer cuál es la cualidad del cuchillo. Entonces, ¿cuál es la cualidad por la cual se distingue un cuchillo? La cualidad por la cual se distingue un cuchillo es la de cortar. Entonces yo lo hago mejor cuando lo vuelvo más filoso, cuando le doy más filo, ¿sí? La cualidad de un cuchillo no es la de tomar la sopa.
La cualidad de la cuchara es poder tomar líquido, no de esparcir mantequilla. Mm, Quien expande mantequilla con la cuchara está empleando los cubiertos de manera inadecuada porque está confundiendo, uno podría decir, sus cualidades, sus virtudes. Entonces, hacer el bien es mejorar. Aparece, entonces, aquí digamos, en los últimos 12 minutos para no cansarlos, el señor Trasímaco. Personaje muy importante, muy, digamos, fundamental en lo que estamos trabajando. Fundamental, ¿por qué? Porque cuando aparece Céfalo, se enuncia entre líneas que la buena vida podría entenderse como una vida en función de placer, pero eso se la pierde, se la deja marginada, por la misma manera como procede Sócrates. Él dice, es que el placer además lo entienden muy mal, la gente piensa que placer solamente es placer sexual, placer de alimentación, de banquetes, de tomatas. No, también existe el placer de la conversación, de, del pensamiento. Pero más allá del placer que está vinculado incluso en la conversación, incluso cuando se piensa en la conversación y en la reflexión, con las cualidades del cuerpo, es decir, no meramente en algunos casos que sea joven, que sea agradable a la vista, sino que sea un cuerpo saludable. Más allá de eso, creo que hay un elemento mucho más general y es que la buena vida se puede entender es así como la concibe Céfalo, tranquilidad y paz. Y se deja esa noción eh, muy arraigada en las personas común y corriente de Grecia y también muy arraigada en el mundo nuestro. Creo que no ha cambiado mucho. La gente tiende una inclinación natural a concebir la buena vida en el sentido de placer. Una de sus formas de expresión es pasarla sabroso. Hay que pasarla sabroso. Eh, claro, el pasarla sabroso, el placer, ¿qué es lo que está excluyendo? Excluye los procesos. eh, Excluye el proceso de formación, porque los procesos de formación no necesariamente son placenteros, pueden en muchos casos, y yo creo que la gran mayoría de ellos están vinculados con temas de esfuerzo, y el esfuerzo implica sobreponerse al dolor, ir ampliando niveles de dolor. Uno no puede llegar a disfrutar a Platón de las buenas de las buenas a las primeras, de un momento para otro. Tiene que generarse todo un cultivo, tiene que generarse todo un tema de formación a lo largo del tiempo. Pero se nos queda metido allí entre líneas esa postura del placer, que es la que va a volver a tomar, o la que va, y aquí todo yo lo planteo también como lectura macro, no es que esté directamente señalado ahí en el texto de la República, que va a tomar Trasímaco. Trasímaco es un personaje que mm, creo que está exponiendo la idea central de que la buena vida es una vida en función del placer. Pero vivir en función del placer, lo habíamos anotado, no puede darse en el PSOE, no puede darse en la necesidad. Uno tiene que estar libre de necesidades para tener placer. Yo no puedo tener un placer en la bebida y diríamos, en la bebida y en la parranda cuando yo tengo la gran premura de tratar de escapar de ciertas situaciones. Tienen que darse como esas ciertas libertades. Yo no podría estar disfrutando un café matiz si estoy netamente urgido por un problema de sueño. Se requiere estar un poco por fuera de eso. Se requiere para la vida en el placer ya estar en el terreno del bios, en algo que está armando la riqueza. Entonces, se requiere riqueza eh, entendida como lo plasmamos nosotros, como lo plasmamos en el sentido de estar libre de necesidades. Y lo que va a señalar Trasímaco es que para estar libre de necesidades, yo requiero
a la sociedad. Yo requiero estar con nosotros. Lo cual es más o menos cierto. Es decir, si uno no vive con nosotros, si uno estuviera sumergido en la selva, pues uno todo el tiempo se la pasa directamente sometido al criterio de la necesidad. ¿Qué como? ¿Cómo me protejo? Estar muy pendiente del escorpión, estar muy pendiente de las serpientes, de los gusanos, de más cosas, incluso de la hierba. Esta hierba es venenosa, si la toco me genera alergia y alergia de pronto mortales. No se puede. Entonces necesito un cierto entramado. El entramado con nosotros me va generando, por ciertas características de nuestra especie, cierta libertad frente a los apremios. Entonces, la sociedad, la vida en sociedad para Trasímaco es un requerimiento que se da para poder tener una buena vida, entendida esa buena vida como placer. Yo requiero a la sociedad. Pero este requerimiento de los otros es un requerimiento que tiene sus diferencias, al menos cualitativas, cuando yo estoy diciendo que la buena vida es una entrega a los demás. En el sentido que sin los demás yo no encuentro lo maravilloso en mí mismo. Sin los demás perdería sentido lo formidable que yo pueda hacer. No, en el caso de Trasímaco, el requerir de los otros es el requerimiento de alguien que si de él dependiera, no estaría con nosotros. O sea, no es en Trasímaco la disposición, digámoslo de un modo más fino, la disposición a estar en sociedad es una disposición que toca y que sobre todo es un gran cálculo de aquellas personas que reconocen que la buena vida es vivir en el placer. Y yo voy a recurrir a los otros porque es que los otros me van a permitir tener ese tiempo libre para yo estar en el placer. Y los voy a tener entonces de un modo que es el sometimiento. Yo voy a tener a los otros para someterlos. ¿Para qué? Para yo poder tener ese tiempo libre del sometimiento, de la necesidad. Entonces, aquí viene un replanteamiento en relación de la buena vida y por supuesto entonces va a surgir a partir... es que veo que se me... otra vez estoy cometiendo el mismo error de la vez pasada, que conecto toda el sistema de energía, pero al final no lo uno a la computadora. Otra vez se me estaba acabando la batería. Entonces, vuelvo a retomar la cuestión. Voy a plantear la noción de la buena vida, en el caso de Trasímaco, en función del placer, pero partiendo de la impronta de la justicia. Entonces él va a decir, sí señor, el bios, no la necesidad, requiere el andamiaje de la justicia. Pero no se me pierdan en tantas bobadas, dándose tantos palmaditas en las espaldas y aceptando cada quien lo que el otro está diciendo y no siendo fuertes en argumentación. La justicia es algo muy simple, no se enrede tanto, señor Sócrates, la filosofía. La justicia es simplemente un sistema normativo. Son normas. No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Cuáles otros mandamientos hay? Ya los he olvidado todos, si eran como 12. Solamente me quedé con esos dos. Por supuesto, amar a todos es la reunión de todos los demás que nos da Jesús, pero yo me quedé con ese y olvidé todo el decálogo que existía anterior de los mandamientos. Pues, todos esos valores que están allí son normas, son valores. Y esas normas, esos valores en relación a un cuerpo religioso, pues se hacen sagrados, es la verdad misma, eso es intocable. Pero lo que va a decir Trasímaco es, esas normas, esos valores,
son sagrados, pero no por un Dios. Son sagrados, son inmutables, porque son creados por un ser humano poderoso, fuerte, valiente, dominador. Él va a crear, va a decir, mire, aquí nadie de ustedes va a disfrutar la mujer del prójimo, pero eso no significa que yo no la disfrute, yo la impongo. Tengo la fuerza de poner esa norma, de hacerla válida para todos, y tengo algo que la respalda, que sería el ejercicio de la violencia. Quien la transgrede la paga carísima. Entonces, la norma va a ser creada, ¿para qué? Para poder articular una sociedad. Yo necesito normas sagradas. Esas normas articulan las relaciones de la sociedad. Y las voy a hacer para que se permita la vida en sociedad. Y yo requiero la vida en sociedad es para yo aprovecharme de esa sociedad. Porque gracias a ella, entonces yo la voy a someter. Entonces, ¿cómo la voy a someter? La voy a someter a partir de la normatividad misma. Yo voy a decir todo lo que ellas no pueden hacer, pero que yo hago. ¿Sí? Entonces, voy a señalar, va a decir Trasímaco, que las normas que crea el Todopoderoso humano se hacen, sí, para el beneficio de cada uno de los ciudadanos, pero realmente lo que lo estoy armando es para mi beneficio. Entonces ahí viene uno de los, digamos, de los grandes eh, como implicaciones de esa tesis, que va a decir la justicia no es, cuando usted realiza un acto justo, usted no está realizando un bien para sí mismo, sino que realiza un bien para los otros, pero en realidad usted se está desperjudicando. Y ese otro en términos muy general, ni siquiera es el otro de la sociedad, como lo está usted tratando de mirar en la línea con ¿cómo es? Polemarco, sino es el bien es para el que crea la norma. Entonces todos los que están cumpliendo con el articulado de una ciudad, de una nación, ellos piensan que se están haciendo un beneficio entre ellos mismos. Eso no es cierto, eso lo están haciendo en beneficio de la clase poderosa o del todopoderoso. Él lo está haciendo porque él para vivir bien requiere someter a la sociedad. Y claro, entonces aquí uno puede abrir dos matices que no están ahí presentes en la obra de Platón. ¿Por qué si usted es todopoderoso requiere la norma y no simplemente se impone a través de la fuerza y de las armas? Entonces Trasímaco podría responder y diría, pues es muy claro. Mire, uno requiere las palabras porque uno requiere que la gente no se dé cuenta que está trabajando para el poderoso. Cuando la gente se da cuenta que está trabajando para otro y no para ellos mismos, pues vienen las reacciones, que es el problema que le sucede con todas las organizaciones delincuenciales. Las organizaciones delincuenciales se mueven a través de la estructura de la fuerza, de la violencia, pero eso le permite que a las sociedades sometidas, a los grupos sometidos, reconozcan que están siendo sometidos por otro. Y eso genera resistencia y al final eso termina devolviéndose. Eso es muy distinto cuando usted logra armar un articulado jurídico donde nadie se percata que está funcionando para un tercero. El otro puede vivir así a perpetuidad. ¿Sí? Lo que se está armando. Entonces, en términos muy concretos, aquí viene, y lo vamos a dejar así, una postura donde la buena vida es una vida en función del placer y donde la justicia ya empieza, o se le dice a Platón, no piense en ninguna justicia como un valor netamente individual o un valor social en el sentido así como usted lo capta, de un mejoramiento de la especie humana. No, la justicia es un sistema normativo y llamamos justicia a quien cumple las normas y llamamos injusto a quien las incumple. Y todo esto, lo que está diciendo, lo hace el poderoso es para su beneficio. ¿Sí? Vuelve una nueva, entonces viene, digamos, un matiz, lo iremos a tomar la próxima clase, de cómo se vuelve a cambiar la noción del beneficio.
Yo había planteado con Polemarco que beneficiar es a los otros. Entonces, eh, Trasímaco vuelve como a retorcer la postura hacia un poco hacia Céfalo, diciendo, no, hay una preocupación del beneficio, pero no es el beneficio hacia los otros, es el beneficio para uno, tal como lo había planteado un poco Céfalo. Pero este beneficio además implica el hecho de que yo ya no estoy en función de una paz y una tranquilidad, sino que yo estoy en función de pasarla sabroso, de pasarla rico, de pasarla en función del placer. Y para hacer esto, entonces tengo que esclavizar a la sociedad, para que la sociedad labore en función de mí, pero que ella nunca se dé cuenta. Entonces yo le voy a empezar a sacarle, soy como una especie de garrapata que me alimento de ella sin que ella se dé cuenta. Es lo que se está moviendo esta idea. La sociedad que arma Trasímaco no es una sociedad por la cual él busca entregarse, sino es una sociedad a partir de la cual se valida su vida netamente individual en el sentido que él va a gestar una manera donde él hace lo que a él se le da la gana con una gran ventaja, que él hace lo que a él se le da la gana sin que los demás se estén percatando, es decir, es un movimiento de alta astucia. Esto, de algún modo, ya está anticipando la idea de la corrupción. La idea de la corrupción se mueve por allí. O sea, son personas extremadamente astutas que utilizan el sistema jurídico y el vínculo social, pero para aprovecharse, pero se aprovechan sin que nadie se percate, que es muy importante, porque si empiezan a percatarse, pues no les va nada bien, como no les va nada bien a las estructuras delincuenciales nuestras. Ellas siempre están sometidas al tema del miedo, al tema de la posible traición, porque permite a los otros reconocerse como seres sometidos. En cambio, en esta parte no estaría esa posibilidad de reconocimiento. Bueno, aquí los dejo, faltando ya 10 minutos para las 5. Espero que no haya sido complicado. Antes de que se me vayan, entonces por favor me ponen los que estamos aquí ese hola para darles el punto de, digamos, ya no estamos quedando como en esa ritualidad, ¿no? No punto de asistencia, sino un punto de participación sin participación. Mirada positiva, diríamos que el esfuerzo de estar implica que no es claramente un sometimiento a la necesidad, a no ser que esto también se esté considerando como un elemento de necesidad, que necesito ese puntico para mejorar el tema de la nota. Ok, no importa. Un abrazo, que estén muy bien. John, Lisette, apenas entonces tenga el control, se los comunico al WhatsApp para que lo resuelvan y ya después volveré a trepar este video que creo que volverá a quedar torcido allí en mi, en eso que es, en la cuestión eso de YouTube. Un abrazo y aquí también cierro.